Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús reunió a los 12, les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Si en algún pueblo no los reciben, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino, fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo Evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Una vez más, escuchamos insistir al Maestro Jesucristo sobre la misión a la cual hemos sido enviados todos los bautizados, todos los que conformamos la Iglesia Católica. Jesucristo, en la persona de los 12 apóstoles, les da esta misión que a su vez se sigue prolongando en los sucesores de ellos, en los colaboradores de ellos, los sacerdotes, los diáconos, y en todo bautizado, que tenemos la responsabilidad primordial de contagiar nuestra fe allí donde nos hemos de encontrar, donde estamos plantados. Es interesante que siempre tengamos presente este objetivo primordial, principal, a lo que hemos sido enviados por parte de Jesucristo, con la autoridad de expulsar demonios y de curar enfermedades. La prioridad es predicar el reino de Dios. En otro pasaje del Evangelio, el mismo Maestro nos dice: ustedes prediquen el reino de Dios y lo demás se le dará por añadidura. Pero resulta que si los que estamos llamados a cumplir esta tarea, lo que estamos haciendo es lo contrario, predicar el reino de este mundo, acomodando las indicaciones y los mandamientos del reino de Dios a los intereses mundanos, estamos incurriendo en traición y por lo tanto los efectos serán lamentables, terribles y fatales. Así es. Las recomendaciones que dio Jesús para realizar esta misión de ir a predicar el reino de Dios y de ir a curar a los enfermos es no asegurarnos lo material, no estar pensando qué comeré, con qué me vestiré, qué sucederá en el futuro si yo no me aseguro con alguna cuenta bancaria o con alguna inversión. Nosotros estamos llamados a lo sobrenatural. Estamos llamados a tener fe
que significa creer ciegamente sin ver. Por lo tanto, al ir y realizar esta misión del reino de Dios, y cada uno en el ambiente donde se encuentra, el padre y la madre de familia en su casa, allí lo que se ha llamado acertadamente la iglesia doméstica, allí tiene que predicar el reino de Dios. El que es profesional, el maestro, el ingeniero, el abogado, el licenciado, allí en el ambiente donde ejerce también su profesionalismo de carrera de este mundo, tiene que inyectar el mensaje del reino de Dios, porque es la prioridad a la que se nos ha enviado y la gracia que se nos ha conferido desde que fuimos bautizados. ¿Qué tenemos que apropiarnos? ¿Qué tenemos que asegurarnos para poder cumplir esta misión? No lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni 2 túnicas. ¿Qué significa esto? Esto es una metáfora para que entendamos. Ni dinero, y así lo dice, ni dinero en el cinto, ni tampoco aseguranzas según este mundo. Lo único que tenemos que llevar es la fe y el amor, la caridad que nos impulsa a ir a llevar la salvación a nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a toda persona que entre en contacto con nosotros. ¿Y qué significa esta misión? Predicar el reino de Dios y curar a los enfermos. Esa predicación que tiene que ser pura, intacta, respetada, no manipulada, no tampoco mucho menos abusada o acomodada a lo que el mundo quiere que nosotros hagamos o promovamos en este tiempo. No es posible que una persona se confiese cristiana, se confiese católica y vaya a promover directa o indirectamente el aborto. Promover, apoyar o votar por algún partido o alguna ideología o algún interés que no defiende la vida desde su concepción es no cumplir con esta misión de ir a anunciar el reino de Dios. No se puede servir a 2 señores. No podemos predicar el reino de Dios y el reino del demonio, que es el reino de este mundo. Y lo segundo, curar a los enfermos. ¿Cuántas clases de enfermos hay? Inmediatamente pensamos únicamente en los enfermos del cuerpo, que sí lo son, pero las peores enfermedades y que hemos sido destinados a sanar es las enfermedades del alma, las enfermedades espirituales, que es lo peor que podemos padecer, como es rencores, odios, resentimientos en el corazón, ataduras terribles, esoterismos, tener dependencias de cadenas que no nos atrevemos porque no podemos cortar por sí mismos, la codicia, la lujuria, el mal carácter, aquella situación de envidia que carcome nuestro corazón ante el éxito y el progreso del hermano. Esas son las peores enfermedades y que solo Cristo puede sanar, y que en la misión, es decir, en el envío que Él nos sigue haciendo hasta hoy, nos ha dado poder para curarlas. ¿Y cómo se curan estas enfermedades? Hablando
dando al único médico de cuerpo y alma que puede sanar de raíz toda dolencia y toda enfermedad. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Nos advierte este evangelio lo que podría suceder si en un pueblo no nos reciben o no nos escuchan. Hay situaciones, sobre todo ambientes, en estos tiempos hostiles a la predicación del reino de Dios, donde se dan velada o descaradamente marginaciones, persecuciones, amenazas para que no prediquemos el reino de Dios y su justicia. Tenemos que insistir a tiempo y a destiempo. Y si nos toca derramar la sangre por esta verdad que es el mismo Jesucristo, pues estaremos dando el supremo acto de amor que se nos puede conceder como gracia especialísima en el martirio. Pero también dice la enseñanza de hoy, si en un pueblo no los reciben, no les escuchan, salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Todos tenemos que estar expuestos al rechazo, a la marginación, a la persecución a causa de la predicación del Evangelio. Hermanos, y esta es la señal más segura que se está enseñando lo que Jesús quiere que enseñemos. Cuando el mundo nos aprueba, cuando los poderes de este mundo nos promueven, preocupémonos, porque significa que el mensaje no está siendo entregado fielmente, que ha sido sesgado, que ha sido cercenado o manipulado, incurriendo en traición a ese mismo Jesucristo, que es la palabra misma encarnada que la iglesia ha de predicar a tiempo y a destiempo. La misión pues nuestra no es fácil, sobre todo cuando nos toca navegar en aguas embravecidas, en tormentas, en tsunamis que nos amenazan con aplastarnos, callarnos. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que seguir siendo sus misioneros, no poniendo el éxito y la confianza en los bienes materiales, en las conexiones que podamos tener con ideologías o personas que tienen poder en este mundo. No podemos ni debemos cometer ese error, porque si lo cometemos, sucumbimos. Ustedes dedíquense a predicar el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará por añadidura. Un día de estos me comentaba una persona generosa, muy católica, que había recibido una solicitud de parte de una congregación religiosa católica, a la cual ella religiosamente le estaba dando su aporte económico cada mes. Y en la misiva que recibió le decían los religiosos: después de agradecer su constante y perseverante ayuda, ahora nos atrevemos a solicitar que nos haga un préstamo de $10,000 porque estamos pasando crisis. Me preguntó esta persona: ¿qué hago, padre? Y yo le dije: pues lo que tu conciencia te dicte, pero te voy a dar mi opinión personal. Quiere decir que si falta lo material en tal o cual congregación religiosa o diocesana o parroquial, algo está fallando en lo que Jesús nos ha mandado hacer. Porque esa palabra de Dios se cumple siempre. Y si se está predicando con fidelidad, con valentía, con constancia y coraje
la auténtica palabra del reino de Dios, no tiene por qué faltarle absolutamente nada a quien lo realiza. Esa es la verdad. Si cumplimos predicando el reino de Dios, ese Dios amoroso, providente, garantiza todo lo que se necesita para cumplir la misión, en medio de persecuciones, así lo aseguró él. Pero si lo que se está haciendo son misiones ajenas y hasta contrarias y adversas al contenido del Evangelio, entonces sí, van a tener crisis, no solamente económicas, sino que también hasta existenciales. Que se pregunte cada quien qué es lo que está haciendo y cómo lo está realizando. Amén.